Buenos días, primero que nada. Muchísimas gracias a todos y a cada uno de ustedes por estar acá. Quiero saludar en primer lugar a las autoridades de ADM, a los compañeros de equipo, de este maravilloso equipo de gobierno, a los ministros y ministras, al secretario de Presidencia, agradecerle también que esté aquí, agradecerle a los embajadores que he visto, muchísimas gracias, exministros, algunos he visto, Lilian, Rossi, Mieres, a los intendentes que están aquí, muchísimas gracias. A todos y a cada uno de los empresarios y empresarias de todas las ramas de la actividad económica de nuestro país, la verdad, muchísimas gracias por estar acá, de corazón. Primero por hacerse el tiempo de estar acá. Y sobre todo, porque, Jorge, permítame, en estas instancias también mantenemos espacios de presentación y jerarquizamos los lineamientos de trabajo del sector público y del sector privado, de todas las áreas. Estos intercambios, además que se generan, este tipo de eventos, yo creo que también son nuestra forma uruguaya de hacer con hechos que la democracia sigue siendo nuestra seña de identidad. Gracias por eso también a las autoridades de ADM, por supuesto por esta oportunidad. El 7 de marzo del año pasado, cuando asumí con todo este equipo maravilloso que está por aquí, por este lado y por allá, la gestión del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, marqué como lineamientos a seguir los objetivos que definió el presidente de la República, el profesor Yamandu Orsi. Trabajar por un país que crezca económicamente, que fortalezca su malla de protección social y que brinde las garantías de seguridad y convivencia para todos los compatriotas en cada rincón de nuestro país. Hoy, esos lineamientos siguen marcando nuestro rumbo. Y tengo además la convicción que también son compartidos por todos quienes estamos acá. Tal vez tengamos énfasis diferentes en algunos caminos para alcanzarlos. Incluso podemos tener hasta motivaciones distintas. Pero lo cierto es que no hay definiciones opuestas y esto, en un mundo tan convulsionado, incierto, violento, con polarizaciones ideológicas y también con odios, es un valor agregado que es un orgullo de nuestra República y que muestra un enorme resto de nuestras relaciones políticas. Estos objetivos implican necesariamente que el país sostenga la inversión en el mantenimiento y en el desarrollo de su patrimonio vial, que destine recursos, por supuesto, también a la infraestructura social, que incremente las potencialidades de la infraestructura ferroviaria, que provoque condiciones para la profesionalización del transporte carretero y que aumente la capacidad de sus plataformas aéreas y portuarias. En síntesis, que mantenga, que gestione, que fomente la inversión pública y privada en la generación de bienes y servicios en y para el país. Dicho esto, me gustaría compartir con ustedes cómo estamos cumpliendo. Y esto se expresa en la planificación de nuestro ministerio, en su plan de inversiones, que no está escrito en piedra, que obviamente puede tener modificaciones y ajustes, porque la realidad es dinámica y porque además gestionamos con los pies en la tierra, pero con un rumbo claro. Hoy tenemos más de 2.600 millones de dólares con destino a obras y servicios en todas las áreas de responsabilidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Lo hemos definido en conjunto con el Ministerio de Economía, pero integran en el devenir de la gestión a otros organismos que a veces nos requieren como apoyo, como soporte o como socios para promover nuevos escenarios de concreción de inversiones de recursos públicos y también privados. Como dijo el presidente,
este gobierno tiene una perspectiva distinta, que es la de trabajar en conjunto, mirando más allá de nuestras propias carteras. A modo de ejemplo, y rápidamente, con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, con insumos que le son específicos a su gestión, estamos incorporando elementos para trabajar sobre necesidades concretas de la infraestructura vial que van a permitirnos en el mediano plazo mejoras en la estructuración de los costos y de la competitividad para diferentes rubros de la producción primaria. Y en este sentido, también venimos trabajando con el Congreso de Intendentes, sobre todo compartiendo la preocupación de la caminería rural que entendemos tenemos que ocuparnos todos mediante el esfuerzo conjunto. Con el Ministerio de Industria, Energía y Minería estamos trabajando en áreas que mejoren las condiciones de captación de eficiencias para el transporte y la logística, particularmente en lo que tiene que ver con la electromovilidad, pero también en el diseño de herramientas concretas que podamos aprovecharlas como materias primas que redunden en mejores niveles de servicio en la infraestructura y en las intervenciones viales. Y aquí miro a la presidenta de ANCAP, de UTE, de ANTEL y de OCE. Con el Ministerio del Interior trabajamos aspectos concretos de la seguridad, el intercambio de información mediante la utilización eficiente de dispositivos de videovigilancia, de cámaras que están dispuestas con fines de cuidado y de contralor de las normas de tránsito y de transporte, pero que son recursos puestos también al servicio de la gestión de la seguridad pública en todo el país. Con el Ministerio de Salud Pública tenemos un proceso que queremos acelerar, que tiene que ver con el diseño de dispositivos y mecanismos de atención sanitaria en rutas. Queremos utilizar las bases de salida y auxilio a los dispositivos en la malla concesionada, tanto pública como privada, y esperamos realmente tener concreciones este año. Con el Ministerio de Turismo tenemos un proceso para acelerar también la inversión y el uso de recursos portuarios deportivos que capten intereses de desarrollo de los deportes náuticos, poniéndole el Ministerio la materialidad de las obras para dinamizar las economías locales. Con el Ministerio de Defensa estamos interactuando sistemáticamente para fortalecer la política aeronáutica y vamos a concretar mejoras y ampliación de la conectividad aérea para el país. Hay un paso muy relevante y es que el Uruguay fue electo para integrar el Consejo Directivo de la Organización Internacional de la Aviación Civil. Con el Ministerio de Relaciones Exteriores compartimos lineamientos políticos en los ámbitos de gestión de las comisiones que administran las vías navegables más importantes para nuestro comercio. No quiero dejar de mencionar en otras dimensiones a los ministerios de Ambiente, de Desarrollo Social, de Educación y Cultura, de Vivienda, con los cuales interactuamos, a veces como soporte, como apoyo, pero también concretamos la utilización de recursos públicos en una muy larga lista de acciones concretas que son ejemplos específicos de una gestión concertada que mira mucho más allá de la sectorialidad de cada una de las carteras. Para finalizar, también quiero señalar el trabajo coordinado con la Oficina de Planeamiento y Presupuestos, particularmente en áreas de modernización y de desarrollo de servicios descentralizados que se vinculan con nuestro Ministerio, AFE y la Administración Nacional de Puertos. No hay gestión sin fundamento político. Particularmente en estos tiempos pareciera que la gestión pública no debiera tener sustento político e ideológico. Y yo quiero dejar ejemplos concretos que cuando la gestión pública tiene manifiestamente claros los fundamentos políticos, establece claridad en las reglas de juego. Por supuesto, esto habilita al diálogo fecundo, al diálogo productivo, porque no hay que adivinar hacia dónde vamos y cómo queremos gestionar, sino que todo está sobre la mesa para intercambiar, para exponer diferencias, matices, pero sobre todo para construir nuevos consensos
y ajustar el rumbo trazado. Esa es nuestra perspectiva de trabajo de todos los días en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Decía hace un momento que nuestro compromiso es gestionar y fomentar la inversión pública y privada en la generación de bienes y servicios en y para el país. En esta línea son los más de 2.600 millones de dólares con destino a obras y servicios que tienen un fundamento, que es conectar mejor a las personas, conectar mejor a la producción y conectar mejor al país con la región. Hoy tenemos 77 contratos en ejecución. Más del 50% de estos son de obras viales y hay 25 más en distintas etapas del trámite que van a iniciar obras en los próximos meses. Esto refleja que la actividad en la red vial no se detuvo y no se detiene. Siempre hay obras en marcha. Hay mantenimiento, rehabilitación, mejoras en distintos puntos del país, porque entendemos que la infraestructura requiere una gestión continua y planificada. Y esta gestión continua y planificada es lo que sostiene además la actividad económica, genera empleo, pero también construye futuro. Tenemos previstas más de 50 nuevas licitaciones. Hoy se publicó una, mañana se publicará otra. A través de distintas modalidades de contratación. Contratos de obra por administración, contratos a través de una herramienta fantástica que tenemos, que es la Corporación Vial del Uruguay. Por allí están algunos compañeros que integran a la CBU y a la Corporación Nacional para el Desarrollo. Contratos de rehabilitación, de mantenimiento, también los contratos de mantenimiento de activos sostenibles y, por supuesto, también la herramienta de los contratos de participación público-privada. 40% de estas licitaciones van a estar publicadas entre este año y el próximo, y además están acompañadas de acciones concretas de gestión de mejora para agilizar los tiempos para que podamos iniciar cuanto antes las obras en cada pedazo del país. Solamente en aquellas obras y servicios vinculados a vialidad estamos destinando más de 2.100 millones de dólares de inversión, lo que me parece da una idea de la magnitud del esfuerzo de este gobierno para fortalecer la conectividad del país. La inversión vial tiene impactos económicos y sociales muy fuertes, porque mueve empleo, como decíamos, porque dinamiza otras actividades, provoca oportunidades en todo el territorio. Vamos a invertir en los grandes corredores logísticos, pero también en rutas secundarias y terciarias, incluso en las más pequeñas, porque generan un impacto muy importante en las economías locales. Cada una de estas intervenciones moviliza empleo directo, activa proveedores, el transporte, las canteras, servicios locales, alimentación, hospedaje, en todas las zonas donde se está trabajando, pero además en el mantenimiento posterior. Estamos hablando de una proyección conservadora de 2.500 cotizantes directos, y veo por allí a los compañeros integrantes del directorio del Banco de Previsión Social. Y esto implica una distribución de este impacto en todo el territorio. En las rutas de menor jerarquía, este efecto incluso es más visible. Mejorar un tramo secundario o terciario mejora el tránsito, facilita que la gente llegue mejor a las escuelas, a las policlínicas, a los centros poblados, a los servicios públicos. También reduce, por supuesto, los costos para sacar la producción y acceder a mercados regionales. Esto es clave para las actividades agropecuarias, para las actividades forestales, las turísticas, las comerciales de diferente escala. Dependen mucho de la conectividad confiable. En estos casos, el beneficio que genera esta inclusión de la mirada territorial puede ser tan importante como el beneficio puramente logístico. A esto se suma un efecto de más largo plazo. Menor tiempo de viaje,
menores costos operativos, mayor previsibilidad y mejores condiciones de seguridad. Todo esto fortalece las cadenas de valor, sostiene empleo en el interior y ayuda a reducir las brechas entre departamentos y localidades. Muchas veces, una red de obras de pequeño y mediano porte, distribuidas por todo el país, presenta rendimientos socioeconómicos mayores que concentrar toda la inversión en megaobras. Las megaobras son muy importantes, sin lugar a dudas. Generan transformaciones relevantes en corredores estratégicos. Pero cuando llevamos las mejoras a múltiples puntos del territorio, acercamos oportunidades a más comunidades, distribuimos mejor el empleo, la actividad y el desarrollo. Por eso hemos definido y construido nuestro plan de obras con dos objetivos estratégicos: brindar accesibilidad y conectividad a la población y mejorar la competitividad reduciendo los costos generalizados del transporte. En varios niveles vamos a contemplar obras estratégicas, obras de conectividad regional y obras de impacto local. Voy a presentar muy resumidamente algunas de las obras estratégicas que ya están encaminadas. Vamos a potenciar el desarrollo del corredor de carga de la Ruta 2, uno de los principales corredores de carga del país, que aún tiene algunos puntos que actúan como fusibles y que no permiten el desarrollo en toda su extensión. Y además esta obra se va a ver potenciada en su capacidad y servicio con la obra que ejecutaremos del bypass en Rosario. Vamos a duplicar la capacidad de la Ruta 11 entre la ruta interbalnearia y la Ruta 8. Vamos a conectar la Ruta 4 con la Ruta 26 en el departamento de Paysandú. Y este tramo además se va a complementar con la conexión de la Ruta 90 con la Ruta 26. Vamos a consolidar el corredor de la Ruta 7 y acá permítanme señalar particularmente importante el bypass sobre Tala. Vamos a construir también el bypass en la ciudad de Rivera. Rehabilitaremos el corredor de la Ruta 26 con diferentes tipos de acciones porque tiene además diferentes situaciones su estado en general, pero con una visión global de corredor que atraviesa el país de oeste a oeste, conecta Brasil con Argentina y nos atraviesa. Construiremos además los nuevos accesos del nuevo puente sobre el Yaguarón en Cerro Largo. Vamos a mejorar los accesos este del departamento de Montevideo, particularmente la Ruta 101 y 102, que al momento de asumir estaba el contrato firmado, pero no así el proyecto aprobado. Y eso nos permitió hacer las modificaciones, contando con el aporte de los servicios técnicos del Ministerio, el gobierno departamental de Canelones, los gobiernos locales, organizaciones sociales, la gente de esa comunidad, porque este intercambiador en 3 niveles priorizaba, sin duda, el vehículo particular, el vehículo privado. Pero aquí pusimos el acento, conjuntamente con el consorcio de empresas, en mejorar las condiciones de los usuarios más vulnerables, los que andan a pie, los que deben cruzar permanentemente a los servicios educativos, los que están en bicicleta, en moto, pero además resolviendo el nudo crítico de la congestión, que es la rotonda del viejo aeropuerto. Quiero mencionar también algunas otras obras que vamos a ejecutar que inciden en la competitividad a través de la reducción de los costos de traslado de la producción. La Ruta 4 entre Sequeira y Paso Campamento en Artigas va a permitir cerrar la malla vial en el norte. La Ruta 80 entre Míguez y Ruta 8 en Canelones es clave para la conectividad de la carga y de las personas en esa región. La Ruta 97 entre Carmelo y la Ruta 12 es relevante para el circuito de los granos hacia Nueva Palmira. La Ruta 12 entre San Ramón y Minas. Los puentes en la Ruta 13, tanto en Maldonado como en La Valleja, para la producción forestal y el turismo. La Ruta 10, me planteaba el intendente,
que tiene una vocación turística. La Ruta 96 y la 105 en Soriano. Estas obras potencian la ejecución, además, del bypass de Dolores, que también se va a realizar, pero además mejora también el transporte hacia las salidas de la producción. Es una cartera de inversiones que está mostrando que este ministerio no solo está ejecutando obras, tiene un rumbo en la infraestructura nacional para los próximos años. Tenemos una planificación estratégica, tiene prioridades claras, tiene presencia territorial y distintos instrumentos para su ejecución. Y en este escenario, bienvenidas todas las iniciativas privadas, por cuanto aporten innovación, aceleren soluciones y agreguen valor a una hoja de ruta que ha definido la política pública. Estamos además mirando fuera de fronteras. Permítanme informarles que el mes pasado, exactamente hace un mes, sesionó en Montevideo el Consenso de Brasilia, la totalidad de los países que lo integran, y presentaron allí el Observatorio de Infraestructura. Este observatorio es una herramienta muy potente porque está cargando por cada uno de los países todas las obras que van a potenciar la infraestructura logística para la región y para Uruguay. Nos va a permitir adelantarnos para resolver los déficits de infraestructura que tengamos. Va a mejorar la logística a nivel interregional, pero además también es para nosotros una muestra y un portal de entrada para la inversión del sector privado de Uruguay en la generación de empleo y también en la captación de obras. Cuando hablamos de la inversión en obra, por supuesto que el protagonismo se lo lleva fundamentalmente las obras de vialidad por la magnitud de los montos, pero en nuestra perspectiva de impacto en el desarrollo de oportunidades y de futuro para todos los departamentos del país, y permítanme, aquí quisiera hacer un paréntesis para mencionar el trabajo conjunto, yo diría que casi semanal, que hacemos con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y particularmente con la perspectiva que tenemos de utilización con firmes expectativas de la Ley de Promoción de Empleo, para que efectivamente podamos concretar muchas de las experiencias o inversiones de desarrollo. Y en este sentido, del impacto en la generación de propuestas concretas de oportunidades y de desarrollo, vamos a poner en valor un recurso que tiene nuestro país, que es casi como una cuestión de identidad, que son los ríos, particularmente el río Uruguay y el río de la Plata. Vamos a ampliar y vamos a dar continuidad a una obra muy importante en el puerto de Punta Carretas, que incluye la culminación de la escollera, la construcción de la explanada, pero vamos a jerarquizar también el espacio público, se la va a dotar de locales para distintos servicios, por supuesto, también la iluminación. Retomaremos la obra en Fraiventos del Muelle del Anglo, patrimonio de la humanidad, que se cortó lamentablemente en la administración anterior. Hoy la retomamos, se va a poner operativo ese muelle, atendiendo por supuesto su valor patrimonial, pero también para generar las condiciones de integración del turismo náutico. En este mismo sentido, hemos definido realizar obras de reparación en los muelles y de mejora de los servicios y de los espacios circundantes en los puertos de La Paloma, Estela Maris y El Beril en Maldonado, San Javier, Cufré, Dolores, Nuevo Berlín y Juan Lacase. Son obras que recuperan patrimonio portuario de menor escala, pero que tienen potencialidad y oportunidades para que, junto a un componente muy fuerte de identidad social, tengan un alto impacto en las economías locales. El Uruguay tiene hoy un escenario diferente, además para potenciar la competitividad de la producción con un horizonte real de alcanzar y de concretar experiencias de inter y multimodalidad en el transporte y en la logística. Y esto es porque construyó
y hoy gestionamos el ferrocarril central. Debemos integrar el ferrocarril en las cadenas logísticas para aquello para lo que es intrínsecamente eficiente, porque esto genera ahorros en los costos de flete, reduce la emisión de contaminantes, mejora la seguridad y, por supuesto, también provoca un ahorro en el mantenimiento de la red vial. Superamos años de incertidumbre, lo superó el ferrocarril y hoy es una realidad tangible. En tan solo un año de gobierno nos gustaría marcar algunos logros fundamentales que hacen a la mejora del ferrocarril central. Es el proyecto de infraestructura más relevante en décadas. Se encuentra operativo y está consolidando su fase de estabilización. Logramos desactivar un posible arbitraje internacional mediante una negociación que generó un ahorro superior a los 100 millones de dólares para el país respecto del escenario previo. Mejoramos de forma radical el sistema de señalización. Hemos reducido de 5 a 8 detenciones que había por tren a niveles ínfimos y hemos logrado reducir los tiempos de viaje incluso menos que lo que estaba establecido en el proyecto o en los teóricos del proyecto original. Se ha logrado un récord histórico de cargas en el ferrocarril central. En el año 2025 se transportaron casi 2 millones de toneladas, cifra que representa la mayor cantidad de carga anual en la historia del ferrocarril. Lo verán ustedes en el libro, cifra similar, cercana solamente en 1948. Actualmente, el sistema presenta una realidad dual. El tramo de alta eficiencia del ferrocarril central entre Pueblo Centenario y el puerto de Montevideo, que por supuesto todavía tiene aún cosas para resolver y contamos para eso con el compromiso de la contratista. Y el resto de la red, que requiere de inversión, de atención para responder a la demanda de logística. Estamos sentando las bases del ferrocarril como una política de Estado y quiero señalar 2 elementos importantes. El plan maestro del transporte ferroviario, cuya elaboración está en curso, es una hoja de ruta sostenible que nos está acompañando, nos apoya el Banco Andino de Fomento para el desarrollo de manera estratégica del ferrocarril en el mediano y en el largo plazo. Y estamos también con el transporte de pasajeros metropolitano, evaluando su viabilidad con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo entre Montevideo y Progreso, aprovechando y utilizando la infraestructura del ferrocarril central. El ferrocarril no es solo una infraestructura, es un sistema muy complejo que requiere que todos sus componentes, las vías, el material rodante, el personal, los recursos humanos y la tecnología avancen con coherencia para servir efectivamente al desarrollo del país. En términos de obras, en el corto y en el mediano plazo, y particularmente a partir del segundo semestre de este año, estaremos iniciando aquellas que son imprescindibles para este desarrollo que les narré. El puente sobre el Río Negro es una de las prioritarias. Rehabilitar ese punto crítico, porque es lo que va a permitir expandir la operación de carga más allá del ferrocarril central hacia el norte. La conectividad energética, y ahí es las obras para retraversar el tráfico de combustibles entre la planta de La Teja de ANCAP y Durazno. El mantenimiento, para esto la inversión que está prevista en líneas estratégicas, la recuperación de la línea de Rivera al Norte, vital para la carga, pero también para el único servicio de pasajeros que con muchísimas dificultades por falta de inversión se ha sostenido y es muy importante para muchísima gente que vive bastante alejada de la Ruta 5. Y por supuesto, la línea de Río Branco, que sabemos, muy importantísima, clave para el sector arrocero y para los combustibles. Estamos además invirtiendo en tecnología y en seguridad
para lograr efectivamente la seguridad en el tráfico y la automatización de los pasos a nivel, en particular de estas líneas que mencionaba, la de Rivera y la de Río Branco y Minas. Quisiera pasar ahora a otra de las áreas que tiene muchísima relevancia en la vida productiva del país y en la vida cotidiana de miles de uruguayos, que es el transporte carretero, el de carga y el de pasajeros. Cuando asumí particularmente lo que hacía el transporte, hice una referencia o utilicé una frase que, créanme, después por la resonancia que tuvo y cómo se replicó una y otra vez, me hizo dar cuenta de la magnitud y de la oportunidad de las palabras. Hoy ratificamos la imperiosa necesidad y la pertinencia de haber puesto en el debate público la demanda de transformación del transporte público de pasajeros, particularmente en el área metropolitana, que es donde reside el 60% de la población. Pusimos en el centro del debate algo que hace décadas expresa la necesidad de cambios, pero que no había tenido protagonismo público sino hasta ahora. La transformación profunda del sistema de transporte metropolitano. Permítanme señalar algo que es obvio y dejar constancia que de no haberlo marcado el presidente Orsi y nuestra fuerza política con la madurez del gobierno departamental de San José, el gobierno departamental de Canelones, el gobierno departamental de Montevideo, estoy segura esto no hubiera sucedido. El transporte público es una necesidad y su mejora es una demanda de la gente y todos quienes estamos acá, particularmente los que están vinculados a este sector, saben que debe cambiar. Hay que reducir tiempos de viaje, hay que recuperar previsibilidad, confianza y por sobre todo calidad. Estos atributos, además, se garantizan si logramos la sustentabilidad de quienes cumplen este servicio, empresas y trabajadores, y por eso un componente muy importante de esta transformación es el sistema de financiamiento en el que estamos trabajando con los gobiernos departamentales y con el Ministerio de Economía y Finanzas. Cada año se venden menos boletos y la estructuración de los costos no se cubre con esta tendencia sostenida a la baja. Hay barrios en los 3 departamentos que no tienen cobertura. Hay barrios en los 3 departamentos con miles de vecinos y vecinas que residen allí que cuentan con una muy baja frecuencia en los servicios. Por tanto, también viven otras restricciones al acceso al trabajo, a la salud, a la educación, al esparcimiento, a la cultura, al disfrute, lisa y llanamente al disfrute. Garantizar el acceso a bienes y servicios más allá del poder adquisitivo de cada hogar es también garantizar que quienes viven en puntas de macadam puedan venir, si lo desean, a tomar mate y a pasear al espacio público en cualquier fin de semana de Punta Carretas. Porque para ellos también estamos haciendo esta inversión que les comenté hace un ratito. Para ellos también estamos embelleciendo este espacio circundante que mencionamos en nuestro plan de obras. Dimos pasos concretos en este sentido. Hay un cambio en proceso y está siendo elaborado con la creación y a partir de ella de la Agencia del Sistema de Transporte Metropolitano. Contamos además, todos los organismos que estamos allí integrados, los gobiernos departamentales y los ministerios, con el aporte y el apoyo de los organismos multilaterales de crédito. El Banco Andino de Fomento, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, que dispusieron sus recursos para el financiamiento de la diversidad de estudios, análisis, simulaciones que son necesarias, que ya se han hecho y que están en curso, porque comprendieron y acompañaron la prioridad que le hemos dado y la seriedad del trabajo para concretar este compromiso con la ciudadanía. Hoy tenemos además 2 líneas de crédito de 800 millones de dólares en total para la preinversión y la inversión
llegado el momento de la ejecución del proyecto. Estamos en esta semana o a más tardar la próxima semana concretando el llamado para la contratación del diseño conceptual del proyecto, casi un anteproyecto avanzado que va a permitir elevar todos los componentes casi a un nivel ejecutivo. Seguimos trabajando, como desde el comienzo, con mucha seriedad, con mucha rigurosidad, con mucho compromiso de todas las partes para tomar las decisiones más informadas y con evidencia, y siempre con el foco puesto en mejorar la calidad de vida de la gente. Respecto del transporte de carga, sin desconocer que hay dentro de él distintos operadores, con realidades diferentes, las que con mayor o menor conformidad se abordan en mesas de trabajo periódicas. Quisiera resaltar, sí, un avance que entiendo sustantivo, que no está acabado ni mucho menos, y que se irá perfeccionando, que irá incorporando otras funciones, pero que estando en la ley hace más de 20 años no se había implementado, que es la guía de carga. Es un incremento que debe actuar sobre el núcleo de la actividad. Incorpora datos del propietario de la carga, del transportista, del vehículo y del conductor. Identifica origen y destino y la carga que se transporta. A diferencia de otros sistemas de control y de fiscalización que exclusivamente monitorean el vehículo, este instrumento va al núcleo mismo de la actividad. Es, por supuesto, un insumo muy importante para la fiscalización, porque permite verificar no solamente el cumplimiento de las normas de transporte y peso, pero también la legalidad y la coherencia de la operación en su conjunto. Complementariamente, vamos a disponer de 54 puntos de fiscalización distribuidos estratégicamente para garantizar el cumplimiento y el adecuado control del sistema. Estamos en un proceso de modernización. Estamos aplicando tecnologías de avanzada como los pórticos inteligentes de pensaje y de control que permiten evaluar los vehículos en movimiento sin necesidad de detenerlos y por lo tanto también hay un impacto de eficiencia y de efectividad. Para este año, además, ya tendremos operativa 10 móviles de fiscalización integral que permiten identificar con el tag o con la matrícula toda la documentación del equipo y aquellos requisitos legales que son exigibles. El control, la fiscalización no tienen, y lo quiero reiterar aquí, ningún fin de recaudación. El objetivo es la seguridad vial, es la profesionalización del sector transporte, la incorporación de medidas que mejoren el rendimiento del servicio para el sector empresarial y, por supuesto, que garanticen mejores condiciones laborales para los trabajadores. Hemos tomado decisiones en el área del transporte, como en las otras áreas del Ministerio, sin ingenuidad. Hemos analizado los escenarios, los actores que están involucrados en cada uno de ellos. Hemos tenido en cuenta las normas competentes y, por supuesto, hemos siempre considerado los intereses legítimamente en pugna o convergentes. Nuestro rol no está tampoco despojado de interés. Nosotros queremos alcanzar los objetivos que mencionaba al inicio de mi intervención. Queremos que la economía crezca con robustez. Queremos generar recursos para fortalecer la malla de protección social y queremos ser todos y todas una sociedad de convivencia segura y pacífica. Tenemos un país hermoso, tenemos un país único. Esa es nuestra línea de base para enfrentarnos y para afrontar
la coyuntura regional e internacional, que es compleja y que nos implica gestionar a veces decisiones que se toman en algunos lugares remotos del mundo y en otros lugares mucho más cercanos. Estamos además transitando una revolución tecnológica que se acelera cada día. Recién estamos empezando a descifrar a cabalidad las consecuencias y las oportunidades que esta revolución tecnológica nos va a brindar. Obviamente que también nos desafía con futuros inciertos, con impactos en el mundo del trabajo, de la educación, de la economía y por supuesto también de la convivencia. Pero quiero reiterarlo, tenemos un país hermoso, que tiene reglas claras e instituciones fuertes. Ahora, dicho esto, no queremos ser autocomplacientes. Queremos pasar a la acción. Todos los días nos exigen acciones concretas. Silencio, todos por favor, los silencio. Que estamos acá. Si pueden hacer silencio. Y todos los que tenemos responsabilidad en el país, yo los invito a que nos hagamos todos los días la pregunta: ¿qué estoy aportando al país con mis acciones? Construir presente y futuro es una tarea necesariamente colectiva. Gobierno, empresariado, trabajadores, con visiones ideológicas y políticas diferentes. Pero creo que hacer política desde la descalificación o desde el uso exacerbado de los adjetivos no le aporta soluciones ni al país ni a la gente. Tenemos un imperativo moral de respetar las diferencias, de buscar soluciones para los problemas urgentes que tiene la ciudadanía y sobre todo para los que menos tienen, sobre todo para los niños y las niñas. Tenemos que sentirlos, estén donde estén, a cada uno y a cada una como propios. Para eso hay que tener coraje de soñar en grande y de pasar a la acción. Hay que arriesgarse, tenemos que sacudirnos la modorra y cambiar los modos. Es imperioso arriesgar para que el país crezca, porque hay un objetivo superior. Acá hay un Estado fuerte, hay un gobierno que respalda, así que contamos con todos ustedes para empujar al país más que nunca, porque realmente podemos ser una patria que no deje a nadie atrás. Muchísimas gracias.